Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Me imagino que recordaron con este tema a la abuela bailando. Seguramente, seguramente recordaron a la abuelita bailando allá en la casa en plena fiesta. Don Pero Víctor bueno, estaba que bailaba. bueno. Dijo, Víctor, esta es de mi época. Claro, Josefa Matías. Bueno, con ese tema hemos iniciado nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles como siempre información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 AM 1400 de la voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para el resto del mundo. Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y ayer conversábamos, analizamos un poco el tema del norteamericano John Matthews, quien se encuentra detenido y que apenas ayer estaba iniciándose su juicio por presuntamente estar espiando en instalaciones del país. Pero no sabíamos de otro caso que hoy describe la periodista Sebastiana Barraez a través de sus redes. Se trata del caso de José Alberto Fernández Hernández, un cubano norteamericano que fue detenido en la alcabala de Peracal, aquí mismo en San Antonio del Táchira, muy cerca de acá. Eso fue el 26 de febrero del año pasado. A él se le detiene porque apenas llegando al territorio venezolano se le revisa la maleta y se le consigue un mini dron. Y entonces resulta que el mini dron, que según explica Fernández Hernández y sus abogados, se utiliza para tomar fotografías, hacer imágenes de viajes de turismo, de placer. Ese era un dron casero, un dron casi de juguete. De juguete. Se transformó de inmediato en una herramienta de terrorismo. Y por terrorismo, el señor Jorge Alberto Fernández está detenido y apenas, violándose todos sus derechos, apenas hasta ahora se inicia su juicio. Comenta la periodista Sebastiana Barraez que le imputaron por terrorismo y en comunicación escrita a mano solicita la ayuda para que se conozca la situación que ha vivido desde su detención. Él se encuentra actualmente en la cárcel de La Planta en la ciudad de Caracas. Se llama ahora Centro de Reclusión Simón Bolívar. El hombre ha manifestado que se han violado todos sus derechos humanos. Mi audiencia de presentación fue el 29 de septiembre del 2021, 7 meses después de que yo fui detenido violando el Código Penal. Afirma que su único delito realmente es ser calificado como gringo, es ser señalado como norteamericano, aunque él es cubano norteamericano. Manifiesta que durante la audiencia preliminar, la jueza María René Garrido, conocida como la nena en el ambiente tribunal, le negó sus derechos a una libertad plena porque no hay nada de qué acusarlo. Sin embargo, le inicia juicio, lo ofendió verbalmente con varias palabras obscenas y le dijo que asumiera los hechos o que se fuera a juicio porque ella no iba a negociar nada con él por los delitos que le imputan. Así que otro norteamericano detenido se encuentra actualmente en la ciudad de Caracas y hasta ahora es que está empezando su juicio, pero la acusación es desproporcionada, terrorista. Y quiero insistir en algo, el gobierno se ha caracterizado por acusar a todo el mundo de terrorista. Y terrorista, según el código orgánico, según el código penal venezolano, es aquel que hace alguna acción de terrorismo que cause terror o conmoción dentro de la sociedad. Yo no sé de qué manera un dron puede causar ese efecto. Como también la misma acusación, Nancy, no sé si recuerdas, la del fotógrafo, este muchacho fotógrafo que con un dron también está siendo acusado de terrorismo también.
O sea, esas son acusaciones desproporcionadas, temerarias y sobre todo negadoras de cualquier derecho, porque al acusarte de terrorismo no puedes tener acceso a los beneficios procesales que tendría en el caso de tener otro tipo de imputación. Pero bueno, así están las cosas. Un nuevo preso norteamericano, bueno, no es tan nuevo. Lo que pasa es que conocemos de su caso hasta ahora y lo conocemos gracias a la periodista Sebastiana Barraez, Jorge Alberto Fernández Hernández. Y en otro orden informativo, David Smolaski, el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, respondió a los señalamientos que hizo contra él Diosdado Cabello. Pues el primer vicepresidente del PSUV utilizó su programa Con el Mazo Dando para arremeter contra Smolaski, a quien llamó sionista y fascista, aunque ambos calificativos son totalmente incompatibles entre sí, pues así lo calificó. David Smolaski encarna el proyecto sionista contra Venezuela y es fascista de todas las formas. Cuando quiera venir, pues acá lo esperamos. Esto fue lo que le dijo Cabello. Y en respuesta a esto, el opositor dijo: una vez más, Diosdado utiliza los medios de Estado para atacarme por mis raíces judías, promoviendo el discurso de odio, el discurso violento y antisemita en Venezuela. No pudiste meterme preso y cuando vuelva tampoco podrás, porque quien tiene la deuda con la justicia eres tú. Bueno, y recuerda que estas declaraciones de Cabello coinciden con la conmemoración mundial del Holocausto judío, ¿no? O sea, qué poco propicio para esto, pero Diosdado, mira, yo voy a confesarles a ustedes una cosa muy, muy rápidamente. A mí me da la impresión de que el señor Diosdado Cabello, al perder preponderancia política dentro del gobierno, porque cada vez está más bajito de nivel de control sobre el gobierno. Se está saliendo poco a poco. No, y fíjate, ante esa salida está buscando cualquier tema mediático para mantenerse en la palestra de opinión pública y para magnificar o amplificar el supuesto poder que tiene. Y lo está haciendo porque ustedes han visto durante estas semanas cómo se ha lanzado tema tras tema, buscando acaparar audiencia o atención. Me parece que está un poco desvalido de eso, de atención, y está haciendo estas cosas para mantenerse en la palestra. Sin embargo, se equivoca. No puede estar acusando a todo el mundo de terrorista ni acusando a todo el mundo de delincuente, porque él es el que yo sepa es el que está siendo buscado por eso, por narcotráfico. Está realizando patadas de ahogado para que no le esculquen todo ese pasado y todo lo que tiene ahí todavía. Esa es la forma de él buscar cubrirse todos los delitos que está cometiendo. Bueno, así lo veo yo, no sé. Seguimos con más información. Pero es que eso es lo que deja en entrever con todas estas pataletas que está mostrando durante todos estos días. Y yo quisiera ver algún día que reaccione y se pellizque o actúe el fiscal general del gobierno de facto, porque resulta que Diosdado Cabello todas las semanas está violando la ley, incitando al odio, incitando a la violencia, cometiendo delito tras delito, y este señor no reacciona. Y en otro orden, detuvieron a una alcaldesa chavista del Zulia por posesión de drogas. En mi tierra se fabrica la panela, pero las panelas que ella llevaba eran de otro contenido. Los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a Keirinet Fernández, alcaldesa chavista del municipio Jesús María Semprús, en el estado Zulia, por presunta posesión de droga. La aprehensión ocurrió en la ciudad de Cumarebo, en el municipio de Zamora, el estado Falcón. El medio local Nuevo Día dijo que la funcionaria se trasladaba en una camioneta Toyota con placas AG4D P5M, donde portaba 6 panelas, pero no eran para endulzar el café, sino eran panelas de droga, con un peso de 7,120 kilogramos. En ese municipio de Falcón, de acuerdo con el periodista Gerardo Morón Sánchez, en las últimas semanas se han incautado 18 panelas de cocaína en 3 procedimientos. Y había un otro procedimiento donde también se detuvo
a otra funcionaria de gobierno. Totalmente. Involucrada en el tema de las drogas. Bueno, y uno que da la platica por perdida es Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. El presidente de Brasil dijo, mire, Dilma Rousseff y los presidentes que me antecedieron entregaron créditos blandos a Venezuela y a Cuba con cómodas cuotas, y resulta que estos países no pagaron nada, más bien dilapidaron los recursos. Y Luis Ignacio Lula da Silva fue, por cierto, uno de los que más dinero dio a proyectos de Chávez y proyectos faraónicos en Venezuela, pero resulta que de eso no salió nada. Se robaron la platica. Así dice Jair Bolsonaro, quien afirmó que los cuestionados préstamos concedidos a otros países fueron legales, pero se hizo mal uso de los recursos públicos, y naciones como Cuba y Venezuela no van a pagar sus compromisos crediticios. O sea, quedamos como maula frente a los brasileños también, gracias a la gestión del chavismo. Lo cierto del caso es que estos créditos fueron concedidos por Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff y están dentro de un marco legal, pero varias personas fueron sindicadas, expresidentes, exconsejeros, empresarios y exministros, y deberán responder por su mal uso. Se hicieron cosas más allá de las que se deberían hacer aquí en Brasil, como hidroeléctricas, metros, aeropuertos, puertos o saneamiento de estos países, subrayó Bolsonaro. Pero yo le tengo malas noticias al señor Bolsonaro. Nada de eso se hizo. O sea, si usted cree todavía que esos dineros de Brasil se invirtieron en obras en Venezuela, debo decirle que no. Que lo poco que se hizo lo están desmantelando en este momento y lo están convirtiendo en chatarra. Pero la mayoría de esos recursos fueron a parar a los bolsillos de la corrupción, igual que los recursos de Venezuela, porque había el llamado pari passu, que es por cada dólar colocado por un país, el otro país colocaba otro dólar. Así que la misma cantidad que ustedes prestaron fue la misma cantidad que a nosotros nos robaron. Y España concedió protección humanitaria a más de 12.000 venezolanos en el año 2021. Pues así, España concede esa protección por razones humanitarias a 12.983 personas en el año 2021. De esos venezolanos, en su inmensa mayoría, el 98,7%, según los datos de provisiones difundidas por la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. A raíz de esa crisis política y humanitaria de Venezuela y de la recomendación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el gobierno español comenzó a aplicar en el año 2019 la fórmula de protección por razones humanitarias para dar una respuesta totalmente adecuada y acorde con la ley de asilo a los venezolanos que huyen del país. Ese mismo año, la OAR española resolvió 71.830 expedientes de solicitantes de protección internacional, de los que solo 7.311, quiere decir el 10,26%, obtuvieron la condición de refugiados o de protección subsidiaria. Recibieron también el estatuto de refugiados 5.354 personas y 2.017 consiguieron la protección subsidiaria. Bueno, les comento lo siguiente. La iglesia salesiana, el grupo salesiano de la iglesia, estableció hace años una escuela agronómica en Barinas, en el estado de Barinas, en la ciudad de Barinas, muy cerca de allí. Eran 400 hectáreas que desde hace algún tiempo han sido de alguna manera invadidas por algunas personas que al amparo y motivados por factores del gobierno de Barinas, en ese momento, bajo el mandato de los Chávez, pues se lanzaron a tratar de robarle la tierra a esta escuela de agronomía de los salesianos en el estado de Barinas. Ahora como han visto que se han enfrentado con los propios trabajadores y estudiantes de esa escuela, pues le han dado por quemar las instalaciones y quemar vastas zonas vegetales con el fin de preparar la tierra para futuras invasiones. Los trabajadores y alumnos de la Escuela Agronómica Salesiana en Barinas han denunciado esto y han pedido la ayuda por parte del gobierno de facto y también por las autoridades policiales. Vamos a ver.
Desde aquí de la Escuela Agronómica Salesiana le hacemos un llamado a todas las autoridades de competencia del Ministerio del Ambiente, de la Policía del Estado, que tome cartas en el asunto referido a los incendios que están ocasionando los invasores aquí dentro de las instalaciones y los potreros de la escuela. Han quemado más de 400 hectáreas y estas son horas y todavía estamos con los estudiantes apagando el incendio. A la Asociación de Ganaderos, por favor, a Sobarina, que nos ayuden, que levantemos nuestras voces, así como estos muchachos han levantado su esfuerzo para apagar este incendio y tratar de preservar las instalaciones de la escuela. Si nos acaban con los pastos, evidentemente los animales se nos irán a morir de hambre porque no tenemos dónde más llevarlos. Entonces es un atentado contra la institución, pero es un atentado gravísimo también contra el medio ambiente. Por favor, necesitamos de su apoyo. Y uno se pregunta hasta dónde llega la mente criminal de esta gente que al amparo de una ideología política pretenden creer que todo es su hacienda, que toda propiedad es su hacienda y que ellos pueden hacer lo que les da la gana. Allí en esas instalaciones que se dedican a la producción agropecuaria, que se dedica también a la educación agropecuaria, se están formando jóvenes y son esos jóvenes y los trabajadores de la unidad de producción los que están saliendo a apagar el incendio arriesgando sus propias vidas, porque están a riesgo de sus propias vidas, para impedir que estos invasores destruyan lo que a ellos les ha costado tanto mantener. Y de esa manera, como una montonera, como unos invasores bárbaros, se han metido a esta propiedad en repetidas veces y repetidas veces han sido repelidos. Pero en esta ocasión lo están haciendo de una manera más violenta y más agresiva, destruyendo lo que la gente ha podido mantener, porque sobrevivir en Venezuela es mantener lo poco o lo mucho que se pueda tener. Y esto es una institución perteneciente al clero venezolano, a los salesianos. Y de esta manera pues han venido agrediendo y destruyendo lo poco que se tiene allí. Vamos a ver si el fiscal Vedet actúa. Vamos a ver si las fuerzas policiales de la región actúan. Vamos a ver qué va a hacer las fuerzas militares, que también tienen una cierta responsabilidad en mantener el orden público en esa región. Porque no se puede seguir permitiendo que saqueen alcaldías, que destruyan y saqueen gobernaciones y ahora destruyen propiedad de la iglesia. Por favor. Y en otro orden, los trabajadores del ambulatorio en las adjuntas protestaron en rechazo a las condiciones de trabajo que ellos tienen en este momento. El ambulatorio del doctor Alberto Fernández Morán, ubicado en las adjuntas, realizaron esa protesta en rechazo a las condiciones de trabajo y el trato que reciben por el jefe de recursos humanos y el director del centro de salud. En un tuit, la cuenta de Mauro Zambrano, dirigente sindical de los hospitales y clínicas de Caracas, pues se difundieron las diferentes imágenes de la protesta frente a las instalaciones de salud. Así se vienen manifestando estos trabajadores del ambulatorio Humberto Fernández Morán. Bueno, les comento lo siguiente. El embajador en Caracas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el señor Raúl Morodó, dijo, allá hay unas monedillas que están sueltecillas, y se las quiso agarrar. ¿En qué bolsillo? meterla en su bolsillo, porque según denuncian ante la audiencia en la Audiencia Nacional de España, según denuncia que lleva el Juzgado Central de Instrucción número 1, Morodó había utilizado una empresa familiar para recibir dinero y coimas de diversos negocios que se estaban montando allí durante su periodo. El embajador más bien hizo, más que funciones de embajador, hizo funciones de gestor comercial. Levantó unos dinerillos, como dicen los españoles, y Arza se los entregó a su hijo, quien de alguna manera pues también lo compartió con la familia, porque tampoco es que el hijo va a trabajar de gratis. Pero esto es lo que se analiza en la Audiencia Nacional en España, de este caso de corrupción que vincula al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con los actos de corrupción durante el régimen chavista. Así que, con amigos como eso, ¿quién necesita enemigos, Venezuela? Por favor. Morodó dijo, Arza, esa es la plata.
Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Y los dementes con ese tema, te espero. Así estamos hoy. Así estamos hoy. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y estamos dementes. Miren, les cuento una cosa. Yo soy caraqueño. Y en Caracas, me recuerdo yo las fiestas de fin de semana cuando se montaba la salsa brava, la salsa esa pegadita, changuey, que se montaba ya en Caracas y de repente iniciaba la fiesta a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana con los vecinos que todavía estaban allí bailando. O sea, usted era de eso. Don Víctor, yo creo que Alan era de esos que estaba encima de la mesa bailando eso, porque aquí no está... Eso muestra una gran etapa, ¿no? Claro, eso. Porfio Aloa, sí, eso se disfrutaba mucho allá. Pero en todo caso, pues este tema propicio para el viernes, propicio para iniciar así el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y perdónenos la ligereza, pero que hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Seguimos con más información. Y Nigmer Evan le responde a Jorge Rodríguez: dejo en evidencia su talante totalitarista. Pues así, el líder opositor, miembro del movimiento venezolano por un revocatorio, Mover, ha afirmado al presidente de la Asamblea Nacional en el año 2020, Jorge Rodríguez, que deja en evidencia su talante en sus declaraciones ofrecidas frente al CNE para referirse al referéndum revocatorio. El presidente del Parlamento del 2020, de mayoría oficialista, se presentó en la sede del Poder Electoral luego de que la rectora Tania de Amelio afirmó que el revocatorio se declaró improcedente porque no se recogieron suficientes firmas para realizarlo, todo en un proceso considerado injusto por la oposición. Ha sido la expresión más paupérrima, más desértica que haya conocido la historia política en Venezuela. Esto lo dijo el diputado, quien afirmó que con el respaldo ha obtenido, y ese respaldo del miércoles, llegaron a 1,5% del censo electoral. Bueno, les comento una cosa, están destrozando en redes sociales a Kerinet Fernández, la alcaldesa chavista del municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia. Ella, como ya la comentó Nancy, la detuvieron con 7 kilos de droga. Y esto fue en la alcabala de Cumarebo, pero están apareciendo todas las fotos había de por haber de esta alcaldesa abrazándose, besándose, escuchando el discurso de Maduro, fotos de Maduro abrazándola a ella, y una frase muy significativa. Dijo ella en un evento en donde estaba Nicolás Maduro, en un audio que se señala hoy, dijo: usted, presidente, ha sido mi mentor. Ah, caray. Ah, y después decimos ¿qué? No. Ahorita esas son amistades que matan, definitivamente. Claro. Pero bueno, y fíjate esta situación, una alcaldesa hasta simpática es la muchacha, pero mira, metida en este tema, y fíjate cómo habrá sido esto, que hasta los propios funcionarios de la Guardia Nacional no pudieron tapar esto, porque en otras se conocen casos en donde han ocurrido cosas similares y se ha tapado esto lo más posible. Pero ahora esta situación se hizo tan evidente que todas las redes sociales y todos los medios digitales e impresos en Venezuela están publicando la información, repito, de la alcaldesa Kerinet Fernández con más de 7 kilos de droga. Y el concejal de Caracas, Coyo Caribas, acompañó la protesta de nuestras mujeres por el alto costo de vida y exigiendo salarios dignos desde el mercado de San Martín. Vamos a escucharlo. Hoy nos encontramos acá en el mercado de Quintacrepo, donde venimos con mujeres y hombres a protestar por el poder adquisitivo de la alimentación y el salario. No es posible que se gane 7 bolívares al mes, mientras que la cesta básica está por encima de los $253. Seguimos protestando, seguimos trabajando en la calle, protestando contra el alto costo de la vida y protestando con el miserable salario que hay de los venezolanos. Vamos a seguir en la calle, protestando contra este gobierno que lo que hace es matar de hambre a la gente.
¡Seguimos protestando! ¡Seguimos en la calle! ¡Seguimos protestando! ¡Seguimos en la calle! En Venezuela se da un promedio de unas 14 a 20, entre 14 y 20 manifestaciones diarias de protesta por temas vinculados a bajos sueldos, salarios y trabajadores que salen a la calle a exigir el respeto por sus derechos. Esta es la condición. Y Goyo Caribas pues estuvo también presente en esta protesta, caracterizada por ser mujeres frente a uno de los principales mercados de Caracas. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. Hermanos que han salido por distintas razones de nuestro país. ¿Me dice tu nombre? Mi nombre es Jesús Eduardo Zamora. Jesús, ¿hace cuánto tiempo que saliste de Venezuela? Hace aproximadamente 7 años, pero primero estuve en Panamá, el país, y de ahí me vine a Colombia. ¿Y cómo te recibieron en Panamá? En Panamá, muy bien, me fue muy bien, pero después comenzaron los problemas con lo de migración porque no tenía los papeles en regla y se me puso duro como 2 meses, entonces yo dije que no, que antes de que yo me comiera lo que había hecho y lo que había trabajado, decidí emigrar también y el país que optamos fue acá Colombia. ¿Y allá en Panamá qué hacías? En Panamá era ayudante electricista. ¿Y en Venezuela qué hacías? En Venezuela me gradué y empecé a trabajar con mi papá. Aquí en Colombia, ¿a qué te dedicas? Aquí soy asesor en una tienda de ropa llamada Oxford. ¿Y por qué te viniste para Arauca? Para Arauca llegué por medio de un primo que me dijo que estábamos más cerca de aquí, prácticamente pasamos el puente y estamos en Venezuela. Lo hice fue por estar más cerca de la familia. ¿Y en este tiempo has tenido posibilidades de salir, de ir a Venezuela nuevamente? Sí, he ido varias veces, pero no he llegado al pueblo, sino que he ido hasta Maracay, las playas y de regreso para acá, para Arauca. ¿Cómo te ha ido aquí en Arauca? ¿Cómo podemos decir que se ha desarrollado tu vida profesional y económica? Mi vida profesional, bien, porque no estoy trabajando lo que yo estudié, pero por lo menos ahí en la tienda donde estoy ahorita, me ha ido muy bien, gracias a Dios, y con eso yo me pude traer a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mi suegra, a mi hija y yo. ¿Y tu familia qué te dice cuando el resto de tu familia cuando habla contigo, qué te dice, cómo está la situación en Venezuela? Uy, me dice que está terrible, que eso cada día está mucho peor, que se consiguen ahora las cosas pero súper caras. Ellos también me preguntan de cómo estoy yo por acá muy bien, gracias a Dios, con mi familia. Bueno, por lo menos nos dan para vivir aquí en Colombia y pagar los arriendos, pagar la agua, luz y la comida, que es lo importante. Jesús, ¿qué enseñanza te ha dejado toda esta situación que nos ha tocado vivir a los venezolanos? Uy, amar más a nuestro país. De verdad que como Venezuela no hay dos, porque a pesar de todos los problemas y todas las cosas que están pasando en el país, igualito lo sigo queriendo, igualito lo sigo extrañando. Tengo la esperanza de regresar a mi día y nada, de la mano de Dios, siempre es bendición para mi familia, porque saliendo de la situación, obviamente que eso me pone un poco triste, pero bueno, hay que echar para adelante. Aquí en Arauca, ¿cómo te ha recibido la gente de Arauca? Súper bien, no he tenido ningún problema con alguien aquí en Arauca. ¿Y qué opinas de la situación que vive Venezuela? Que la situación que vive Venezuela es terrible, que esperamos que despierte ese pueblo y podamos sacar a ese presidente que tiene súper destruida a nuestro hermoso país, Venezuela. ¿Qué enseñanza te ha dejado todo esto que te ha tocado vivir, emigrar
llegar a países extraños como Panamá y luego acá en Colombia? ¿Qué te ha dejado como enseñanza para ti? Valorar más lo que tenía. Valorar más lo que tenía porque cuando estábamos allá en Venezuela uno no sabía por la situación que uno iba a pasar a futuro, y valorar más las cosas, las amistades, la familia, porque ese tiempo que uno ya ha estado fuera sin compartir con la familia, eso no lo recupera uno de la noche a la mañana, y eso es lo que también me ha afectado un poco, bueno, no tanto, pero por lo menos sí, porque yo con mi familia yo siempre he sido muy unido, y de verdad que la enseñanza es que le tengo mucho aprecio a todos ellos, y más que todo aprecio me duele, y la enseñanza es que hay que valorar, saber valorar más las cosas. ¿Qué extrañas de Venezuela? De Venezuela extraño más que todo las playas. Me encantan las playas de Venezuela, todas. No salía yo de Tucacas. Jesús, aquí en Colombia el gobierno ha implementado una especie de protección, un permiso de protección temporal. ¿Tú has tenido acceso a ese permiso? Sí, desde que llegamos nosotros, porque nosotros llegamos en El Dorado, en Bogotá, y por el registro nosotros pudimos optar cuando salió por primera vez el texto al año, nosotros lo sacamos, y de ahí hemos tenido permiso de permanencia para poder laborar tranquilamente. ¿Y ahora estás registrado en el nuevo permiso? Ahorita sí, ya me entregaron ayer, que es como el permiso que parece una cédula. Acá se la voy a mostrar. Esta es mi cédula, de acá prácticamente aquí en Colombia. ¿Y qué beneficios te da este permiso? Este permiso me da para comprar casa, comprar carro, abrir cuenta bancaria y emprender un negocio que yo quiera, comprar vivienda, comprar terreno, todo, como una cédula prácticamente. ¿Y qué sientes tú al tener ese documento que te va obviamente facilitar la vida acá en Colombia? Aprovechar al máximo ese permiso que nos dieron, esa cédula, porque de verdad que a futuro yo quiero montar mi propio negocio, quiero trabajar para mí, no quiero trabajarle más a nadie, sino solamente para mí. ¿Y tú te piensas quedar, establecerte acá en Colombia, o tienes planes de volver cuando la situación mejore en Venezuela? Me gustaría volver, pero a invertir. Aquí en Colombia tampoco, no sé si mi futuro sea aquí en Colombia, porque mis planes son mayores. Mi mentalidad a futuro es vivir en cualquier parte de Europa. Me gustaría mucho España, Marruecos, cualquier parte. Ibiza también. Lo que sí es que yo sueño en grande y que con el favor de Dios voy a obtener todos esos sueños más adelante. Un mensaje para toda nuestra audiencia, Jesús. El mensaje es que trabajen duro por esos sueños, que de verdad que con constancia, con disciplina, todo se logra en esta vida, pero hay que saber accionar, porque si no accionas, no vas a ganar nunca. Bueno, Jesús, muchas gracias por compartir con nosotros tu historia, tu experiencia y también tus sueños a través de Siempre Venezuela. Agradecido. Gracias a ustedes, saludos, bendiciones. Bueno, mis amigos, una historia más de Jesús Eduardo Zamora, venezolano, quien hizo un recorrido por Panamá, la isla de Panamá, luego llegó a Bogotá y está establecido aquí en esta zona de frontera, con sueños, con esperanza hacia desde acá. Desde esta zona de frontera reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, huarqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Seguimos con más información. Y laboratorios privados deberán reportar al Estado los resultados de esas pruebas de COVID-19, pues los establecimientos de salud, clínicas y laboratorios del sector privado deberán reportar al Estado venezolano los resultados de las pruebas rápidas de antígenos
y reactivos de COVID-19. La norma se hace casi 2 años de la llegada de la pandemia al país, donde se ha denunciado que existe un subregistro de casos y de muertes. Es responsabilidad de los establecimientos de salud, clínicas y laboratorios del sector privado la notificación epidemiológica obligatoria de los resultados de las pruebas rápidas de anticuerpos, antígenos y reactivos de COVID-19, señala una circular emitida por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio de Salud con fecha del 25 de enero de este año. La notificación deberá hacerse ante el Sistema Único de Información de Salud y serán las oficinas de tecnología de la información y comunicación y las direcciones estatales del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria las garantes del cumplimiento de la vigencia y el control de esos procesos. Esto es lo que dice el documento. Deben estar registrados y autorizados las direcciones estatales del ente del Ministerio de Salud, que tendrán hasta el 6 de febrero para realizar los diferentes trámites para la obtención de estas respectivas certificaciones. Ahora yo me pregunto, 2 años después de haber iniciado la pandemia, el Ministerio de Salud de Venezuela se da cuenta que hay centros médicos privados que están aplicando las pruebas y los testeos para determinar la existencia del COVID-19. ¿Y que existen unos subregistros? Claro, o sea, eso de verdad que debería darle pena, vergüenza hacer esas cosas, pero ya definitivamente 2 años sin ese control, muchas cosas han pasado, muchas cosas han ocurrido y efectivamente hay un subregistro porque ustedes no están aplicando, es más, ustedes ni siquiera ya están aplicando las pruebas del antígeno. Con eso les digo todo. Entonces, pues bueno, vamos, este es el gobierno que nos gastamos en Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Julio Miranda, el tema de Julio Miranda, ella fue y con ese tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy, un tema clásico ya de la música venezolana. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en Control Master a John Camacho, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. La ONG Súmate aseguró que el Consejo Nacional Electoral puso trabas para no convocar el referéndum revocatorio presidencial al tan solo establecer 12 horas y 709 puntos de recolección de firmas. O sea, no fueron los 1.200 puntos los que se instalaron apenas 709 puntos. Esto lo señala la organización Súmate, quien indicaba también que el directorio del CNE violó el artículo 672 de la Constitución, que se puede constatar en los términos que impuso para la recolección de manifestaciones de voluntad que hacían imposible cumplir con el 20% del registro electoral en una jornada de 12 horas en 709 puntos y no 1.200. La presidenta de la Junta Nacional Electoral declaró este jueves improcedente la activación del mecanismo de referéndum revocatorio. Alegó que solo se logró el 1,01% del registro electoral y por siguiente ningún estado logró el 20% requerido, tal como lo determina la Constitución. Pero para Súmate, toda la acción del Consejo Nacional Electoral en relación a este tema estuvo orientada a bloquear, a finiquitar el tema del referéndum revocatorio sin dar otra opción. Y Bolívar se ubica como el tercer estado más violento de Venezuela. Sí, se ubica en Bolívar, el tercer estado más violento, y eso lo ha informado el día de hoy el Observatorio Venezolano de Violencia. En esta entidad se registraron el año pasado una tasa de 56,8 muertos en esas condiciones por cada 100.000 habitantes. El equipo de observación ha venido señalando durante esa presentación del informe anual regional que en ese total 18,9 casos fueron homicidios, 8 de resistencia de la autoridad, 21,1 muertes por averiguación y 7,8 desapariciones. Las mayores tasas de desaparición en el país ocurren en el municipio o parroquias que son muy violentas, en el Callao y Sifontes. Bueno, y vamos a ayudar, vamos a hacer una
un esfuerzo en redes sociales y en los contactos para ayudar al estudiante de arpa Davian Mora, quien este miércoles se dirigía desde Coloncito con destino a San Cristóbal para tocar en la Feria Bovina de Azogata. Y una cuerda que ataba su arpa se habría soltado del techo de la camioneta donde se trasladaban, cayendo en algún sitio en el tramo de la vía entre La Fría y San Félix. Ocurre que cuando pararon en Colón, se dieron cuenta que faltaba una de las arpas, la de este muchacho, la de Davian Mora, y él inmediatamente se regresó a intentar buscarla y solo encontraron unos cartones que se colocaron para no rayar el techo, lo que quiere decir que alguien la encontró, alguien la recogió, alguien le soltó estos cartones. Pide a las personas que la encontraron devolverla, ya que sus padres no cuentan con el dinero para fabricar o comprar otro instrumento. Cualquier información se puede hacer al número venezolano 0426-572-3033 de David Mora. Repito, 0426-572-3033 de David Mora. Así que hay que hacer el esfuerzo, porque es triste que este muchacho se haya quedado sin su medio de vida y de aprendizaje. Es muy joven y no pudiera frustrársele su carrera y su emoción por tocar este instrumento ante esta lamentable pérdida. Además que me imagino que por el diseño, por ser un instrumento muy particular, debe ser bastante costoso reponer un arpa en cualquier circunstancia. Y la ONG Convite mantiene su plan de apoyo alimentario para los adultos mayores en Venezuela. Escuchemos. Mi nombre es Jenny Delgado, vivo en el municipio de Chacao. Convite ha sido muy atento con la tercera edad, es la segunda vez que me hacen entrega de estos productos, de alimentos, higiene personal, y estamos muy agradecidos porque de verdad es la única asociación civil, sería que nos ayuda de esta manera. También, claro, la alcaldía nos ayuda, pero no en esta proporción. Esto es sumamente importante para nosotros en estos momentos de pandemia, de que no poseemos una entrada fija y estamos sumamente agradecidos. Bueno, y hay que ver cómo diversas organizaciones vienen haciendo una labor de hormiguita y de manera silenciosa en apoyo no solamente a los niños, sino a las personas de la tercera edad, grupos particularmente que necesitan un particular apoyo, como las mujeres embarazadas, pero en este caso, esta gente de la tercera edad que amerita algún tipo de apoyo. Leíamos ayer una estadística, el 70% de las personas de tercera edad dependen de sus familiares, y cuando este familiar no está, pues no tienen ningún tipo de apoyo porque no pueden contar con su seguridad, su seguro social, no pueden contar con la atención de una jubilación o las prestaciones sociales. Así que buena labor la que está haciendo la gente de Convite Asociación Civil. Y a esta hora en Siempre Venezuela, siempre vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, la tierra amable de Colombia, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a todo ese gran equipo de producción que día a día están en toda Colombia, en todo el año. Y si no ha escuchado, no ha leído y quiere volver a ver nuestras entrevistas, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com y a todas nuestras redes sociales que están al día. La depresión en la pandemia, en la población migrante venezolana, en la población retornada, en la población desplazada y a todo connacional o extranjero que está actualmente en Colombia. Muchas situaciones se han visto plegadas de depresión, tristezas, alegría, no saber qué hacer con esta pandemia, la falta de
laborar en alguna empresa o estar trabajando en una manera informal ha causado mucha preocupación a muchas personas con el caso de la pandemia del COVID-19. Desde Barranquilla tendremos hoy al doctor, psicólogo, terapeuta, Jesús Gutiérrez, que nos va a versar un tema muy importante de la pospandemia, la pandemia y, por supuesto, qué hacer y cómo lograr tener un día bueno, un día feliz, un happy, y por supuesto que conlleva agrupar al núcleo familiar y poder decir vamos a salir de esta situación, porque aparte de los contagios, también está un contagio que es peor, la salud mental. Y por eso es que hoy tenemos como invitado en nuestro segmento al psicólogo, terapeuta, el doctor Jesús Gutiérrez. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, doctor. Buenas. Bueno, primero que todo, saludos a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a Carlos Miura Ustagui y a las audiencias de su programa Siempre Venezuela en Colombia y todas las partes que nos logren escuchar. En primera instancia, gracias por este espacio. Y bueno, por acá tengo unas preguntas que me gustaría pues abordarlas con ustedes y tratarlas de explicar un poco, porque son un poco complejas y extensas, pero bueno, voy a dar mi punto de opinión a cada una de estas. Y como primero, tengo por acá cómo ves la realidad actual en el caso de la depresión post-pandémica. Y bueno, entonces es una pregunta que está en curso de investigación, ya se están viendo pues resultados, en el cual claro está que la pandemia, dentro de todas sus causas que trajo, ha aumentado, claro está, las estadísticas de depresión en la población colombiana y creo que pues en todo el mundo. Entonces ya hay muchos factores pues que están incidiendo en esto, pues ya desde el desempleo hasta muertes de familiares queridos, la propia enfermedad del COVID puede también ser un causante de esta. Entonces hay que estar muy atentos a todos los síntomas de la depresión para pues acudir a un psiquiatra o a un psicólogo. 2, me dicen cuál es la realidad de los colombianos ante esta crisis de la depresión y bueno, estadísticamente hablando se registra que al menos casi el 5% de la población presenta este trastorno de depresión. Entonces queremos decir que es una población que hay que prestarle mucha atención y creo que pues en realidad son muchas más las personas que pueden presentar este trastorno. Hay que recordar que estas estadísticas son de personas que tienen acceso a una EPS o un centro médico. Entonces quiere decir que hay personas que no asisten a una EPS o no tienen acceso a una EPS, a un centro médico, pero conozco casos que les queda muy complicado o no quieren por ir a un psiquiatra e ir a atenderse a un centro de médico, sino prefieren pues tratarlas por otros medios. Entonces eso también hay que trabajar mucho en todos estos mitos que hay sobre cómo abordar un trastorno mental. Entonces, seguimos por acá. Me preguntan, a tu juicio personal como psicólogo, ¿qué se debe hacer en los casos depresivos? Pues bueno, primero instancia, siempre ir al psiquiatra y al psicólogo, claro está. Ya que, como estaba hablando en el punto anterior, hay muchas personas que presentan muchos pensamientos irracionales, miedos, creencias que impiden tener una buena adherencia al tratamiento o a iniciar un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Entonces, como primer punto, tocaría sobre el tema de los pensamientos, todas las barreras que impiden el ir al psicólogo. Ya sea con familiares que no son profesionales, vecinos, pues sería el acompañamiento, el escuchar, el educarnos de estas enfermedades
o trastornos mentales para entender un poco más de qué se trata, qué puedo hacer, comprender a la persona que lo está padeciendo y pues de pronto no tener ideas que me pueden alejar o etiquetar o hacerme una persona prejuiciosa ante estas personas y tratarlas quizás de una forma inadecuada, que en el cual necesitan de verdaderamente mucho de nuestro apoyo, de nuestra escucha y de alguien que los oriente y que los esté pues motivando a que realicen sus actividades del día a día, o en el caso pues de que asistan a consulta psiquiátrica y psicológica. Pasamos por aquí la última pregunta con respecto a por la población vulnerable y de la situación económica social de los desplazados migrantes venezolanos, ¿qué se debería realizar? Se resalta que no tiene una EPS o seguro social para su salud mental. Bueno, es una pregunta muy interesante porque ya estamos hablando de pues, movimientos de países, estamos hablando de política y en ese terreno pues desde la psicología nos gustaría cambiar muchas políticas, pero claro está, la vida es fundamental y el derecho a asistir a una consulta de calidad lo deberíamos tener a todos, ser accesible, tener acceso a consultas. Pero bueno, ya vemos que la realidad es otra, entonces hay que justamente seguir trabajándonos para que poder alcanzar el objetivo de que todos logremos tener acceso a un centro de salud, a consultas psiquiátricas, consultas psicológicas. También tengo conocimiento de que existen fundaciones que también atienden a personas. Entonces, también sería pues hacer este tipo de campañas publicitarias a estas fundaciones que brindan todo este apoyo psicológico y emocional a personas que de pronto pues no tienen la EPS o no tienen acceso a un seguro social o a un centro médico, pueden acceder entonces a estas tipos de fundaciones, porque pues ya sabemos que también existen psiquiatras o psicólogos independientes, pero pues estas personas también necesitan pues de un pago, ¿no? Y por más que de pronto puedan hacer el favor, una obra caridad de reducir el costo, de regalar 2 o 3 sesiones, sabemos que un tratamiento requiere de mucho más tiempo. Entonces, sí es importante manejar bien estos temas sobre asuntos políticos y pues crear fundaciones que puedan cobijar a estas personas. Que estén muy bien, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista y por supuesto esa consulta que genera bastante tranquilidad para todos y en donde ustedes están escuchando a nuestro psicólogo que ha indicado qué hacer y por supuesto va incluido hacia los organismos internacionales, ONG, asociaciones, fundaciones y a las propias empresas privadas en Colombia. ¿Cómo realizar este problema? Y por supuesto, aglomerar la realidad de lo que están pasando todos los connacionales y por supuesto la población vulnerable, costos, las medicinas, la cuarentena y por supuesto, lo más importante, la paz mental. Bueno, señores, ya a esta hora nos estamos despidiendo del programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Les deseo un feliz día para todos. Carlos Uzcategui, el Miura. Mil bendiciones. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Vamos a irnos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Saludo cordial para todos nuestros oyentes y seguidores en las redes sociales
a través de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, y nuestra sección de la parte deportiva, Siempre Deportes. Arrancamos en este día viernes 28 de enero del 2022, hablando del tema del fútbol y lo que ha acontecido en el día de ayer y lo que será hoy la programación en el marco de la jornada número 15 de eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022. Ayer jornada con 3 partidos, con tendencia para visitantes, 1-1 en Quito, Ecuador frente a Brasil, victoria de Uruguay en el Defensores del Chaco en Asunción visitando a Paraguay, y Chile cayó en calidad de local 1-2 frente a la selección de Argentina. Hoy tendremos 2 partidos, 4 de la tarde, Colombia frente a Perú en el Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, y 5 de la tarde estaremos con el compromiso Venezuela frente a Bolivia en el Agustín Tobar, estadio de la ciudad de Barinas. Con estos resultados y pendientes de 2 partidos, esta jornada 15, la tabla de posiciones tiene a Brasil con 36 puntos, escoltado con 32 unidades por Argentina, el uno y el otro, pendiente de un partido que fue aplazado por el tema del COVID-19 y toda esa situación que se presentó meses atrás. Tercero, Ecuador con 24 puntos, cuarto, Uruguay con 19, quinto están Colombia y Perú con 17 puntos, gana la posición Colombia de momento por el gol diferencia -1 frente a los incas de -5, séptimo es Chile con 16 puntos, el octavo es Bolivia con 15, noveno Paraguay con 13 y Venezuela cerrando el grupo de clasificación o la tabla de posiciones con 7 unidades. Al igual, hablando de la Vinotinto, que hoy va a estrenar oficialmente en compromiso de competencia eliminatoria la era José Néstor Peckerman, este proyecto que está más encaminado no a lo que queda de esta eliminatoria de Qatar, 4 partidos, sino simplemente está enfocado hacia la Copa del Mundo 2026 en territorio norteamericano, en México y en el país de Canadá. A propósito, ya tiene definida su nómina, los 11 de la selección de Venezuela. El técnico Peckerman arrancará con Wilker Fariñez, Roberto Rosales, Jordan Osorio, Nahuel Ferraresi y Oscar González en la zona defensiva. Mitad de campo para Tomás Rincón, Brian Hurtado, José Martínez y Jefferson Soteldo, el volante de creación. Y en punta, poco más retrasado, arrancará Darwin Machís y Salomón Rondón en la parte atacante. Compromiso que arrancará a 5 de la tarde en el estadio Agustín Tobar de la ciudad de Barinas. Reitero, los árbitros recordamos árbitros con terna ecuatoriana. El central será Guillermo Guerrero, asistido en la línea número 1 por Ricardo Báez, y el asistente número 2 será Luis Quirós. El cuarto el hombre emergente será Carlos Orbe, todos ecuatorianos. Cambiamos de tercio, señoras y señores, hablamos de atletismo. Joveini Mota regresa a la acción en su casa en Fayetteville. La estelar velocista venezolana vuelve a competir este fin de semana cuando tome parte en el Razor Invitacional de los Estados Unidos. Participará en la categoría de los 60 metros con valla, donde se encuentra ubicada entre las 12 mejores de la conferencia. Éxitos en su retorno de la velocista nacida en la capital de Venezuela, en la ciudad de Caracas. Hablamos de Joveini Mota y su regreso en lo que va a ser el Razor Invitacional en los Estados Unidos. Y cerramos con el tema del béisbol. Magallanes, el reciente campeón, busca refuerzos para lo que será su participación en la Serie Mundial. Navegantes de Magallanes son los flamantes campeones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional tras ganar el derecho a representar a Venezuela en la Serie del Caribe o la Serie Mundial que se desarrolla en Santo Domingo, en el país de República Dominicana, a partir del día de hoy. Va a enfrentar 3 de la tarde en contados instantes a la novena de Colombia, Caimanes de Barranquilla. Buscar refuerzos, la novena, para tomar y ser protagonista, reitero, con su debut hoy en la Serie Mundial de allí en Santo Domingo, cuando se enfrente Navegantes de Magallanes a la novena de Caimanes de Barranquilla. Señoras y señores, no es más. Nos veremos el próximo viernes, si Dios lo permite, y a todos les deseamos feliz fin de semana aquí en Siempre Deportes, Venezuela siempre, siempre Venezuela, compañeros. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo el Toto Mora. Bueno,
¿qué les pareció el reporte del Toto? Lo vamos a tener los viernes también, en el horario del mediodía, aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Continuamos con más información. Y en otro orden noticioso, el 70% del personal de la salud venezolano tiene síntomas de depresión, pues de acuerdo a una investigación realizada por la ONG Médicos Unidos, casi ese 70% del personal de la salud venezolana tiene esos síntomas de depresión. Alan hablaba en estos días de la depresión de los niños, de cómo viene presentando la depresión en niños y en adultos mayores también. Luis Madrid, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, ha indicado que la depresión en la actualidad es la segunda causa de discapacidad de las personas. Recordemos que una de las 4 personas que va a desarrollar una enfermedad mental, inclusive una de las 6 personas puede tener un episodio de depresión a largo plazo, y esto es a largo en su vida. Esto es lo que se ha acotado hasta el momento. El médico resaltó que el 12,6% de las personas en este momento en el mundo tienen depresión. Además, se estima que en la situación de la pandemia puede inclusive haber llegado hasta el 20%. La gente con depresión no nada más muere por suicidio, sino también en el aumento de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, de cáncer, problemas de malnutrición o de desempleo. Esto es lo que ha acotado hasta este instante. Bueno, y siempre les recomiendo que se den su paseíto por la página siemprevenezuelaweb.com, siemprevenezuelaweb.com. Allí van a encontrar no solamente las informaciones que le hemos comentado a lo largo de cada una de nuestras ediciones del programa Siempre Venezuela, sino también puede encontrar material diverso, de profundidad, material también que le pueda ayudar en su día a día. Hoy les destaco, por ejemplo, que 1 de cada 3 homicidios en Venezuela los comete un organismo de seguridad. Esto está en nuestra página. El fiscal de la Corte Penal Internacional podría visitar a Venezuela para buscar pruebas contra Maduro. También, ¿quién es Ramón Rodríguez Chacín, el que generó toda esta alianza, toda esta cercanía entre el gobierno del chavismo y también los grupos irregulares colombianos? Este hombre es un hombre que tuvo destacada participación, que todavía la tiene, pero se mantiene siempre del bajo perfil. Es el cerebro detrás de la operación. Ramón Rodríguez Chacín, no se olviden de ese nombre, que es muy importante a la hora de analizar las circunstancias de la penetración de los grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Y seguimos hablando del tema de salud, todo un lujo. De 25 a $100 deben tener los venezolanos para realizarle la prueba COVID-19. Pues un paciente con estos síntomas de COVID-19 en Venezuela tiene que tener disponible entre 25 y $100 para pagar ese análisis que determina si ha contraído esta enfermedad, o peregrinar por los centros de salud en busca de un examen gratuito u optar finalmente por el autodiagnóstico. Las pruebas diagnósticas directas, ya sea en el test de PCR o de antígenos, son la manera más precisa de corroborar el COVID-19 en el organismo, pero varios especialistas han manifestado su preocupación ante las dificultades que atraviesan los venezolanos para acceder a estos estudios de manera gratuita. Esto lo han venido reseñando, y además ese salario mínimo mensual que tienen los venezolanos, que es de 7 bolívares, lo que equivale a $1,5, pues ese monto con el que ningún ciudadano puede costearse estos análisis de las pruebas de COVID-19 y mucho menos costearse el tratamiento para poder paliar así esta enfermedad. Bueno, y el régimen de Nicolás Maduro intensificó la persecución contra los defensores de derechos humanos en noviembre del año pasado y continúa en este momento. Intimidación, hostigamiento y amenazas contra quienes exigen respeto por los derechos humanos es la razón por la cual son investigados por la Corte Penal Internacional. Lo dice la Asamblea Nacional Legítima en un informe presentado a los medios de comunicación. 36 ataques e incidentes se registraron solamente en el mes de noviembre, con un discurso dirigido a atacar a las personas y a las ONG defensoras de derechos humanos. Estos ataques están documentados y registrados para que muy pronto el régimen tenga que dar la cara ante la justicia. 24 ataques fueron por estigmatización y 10 fueron por actos de intimidación y hostigamiento. Estos actos aumentan en la medida en que se intensifican las campañas de odio y desprestigio en redes sociales, alocuciones oficiales y ataques en medios de comunicación tradicionales.
En el discurso del régimen califican a los defensores de derechos humanos como enemigos y traidores a la patria, motivando a actos violentos en contra de ellos. La dictadura criminaliza a quienes le demandan al Estado el cumplimiento de los derechos humanos. El Estado no garantiza las condiciones para el libre ejercicio de la actividad en el ámbito de derechos humanos y la atención humanitaria. Y la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela exige respeto a la labor de los defensores y las ONG. Y el destacado escritor venezolano Leonardo Padrón anunció el lanzamiento de Pálpito, su primera producción en Netflix. Escuchemos. Hace 3 días mi esposa Valeria fue secuestrada en un supuesto accidente que tuvimos en nuestro carro. Nos la arrebataron justamente el día de su cumpleaños. Valeria es una esposa y una madre ejemplar. Y solo alguien sin corazón podía querer hacerle daño. No voy a descansar hasta encontrarla. Bueno, y este video está recién salido del horno. Este video lo publicó hoy mismo en la mañana Leonardo Padrón, el escritor, prolífico escritor venezolano de éxitos de novelas variadas durante el largo de su trayectoria, y es la primera producción que escribe y produce para Netflix. Así que le deseamos mucho éxito, porque nada más por el tema del video ya me intrigó. Vamos a ver si intriga también y atrapa la atención del mercado latinoamericano al cual apunta esta nueva telenovela de Leonardo Padrón, Pálpito. Desafíos y oportunidades, pues los 4 puntos que se deben tener en cuenta para Venezuela. Pues Venezuela comenzó este año con grandes desafíos persistentes, pero también con algunas oportunidades tangibles. Un análisis publicado por el Programa de América Latina del Instituto de Paz del Estado de Estados Unidos señala 4 puntos que se deben considerar para este año 2022 para avanzar en la resolución de estos conflictos internos que están afectando la vida de todos los venezolanos. El director para Latinoamérica del Instituto Paz de Estados Unidos, Key Mines, y la oficial Ana Caridad afirmaron que quedaron atrás la poca realidad y las aspiraciones de una salida inmediata del chavismo del poder. Esto fue lo que dijeron, y esto deja un espacio para una eventual convivencia democrática. También resaltaron, sin embargo, que para que ocurra cualquier cambio positivo en este gobierno de Nicolás Maduro y la oposición democrática debe regresar a las negociaciones en la Ciudad de México, suspendidas por decisión del sector oficialista en protesta por la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos. Deberán volver a la mesa de negociaciones, donde han establecido una plataforma para la coordinación y el progreso en temas de restauración de las instituciones democráticas, la ayuda humanitaria y, en última instancia, una salida electoral. Eso se ha venido expresando. Bueno, y esta mañana hubo una rueda de prensa del defensor de derechos humanos Walter Márquez en la ciudad de San Cristóbal. Walter Márquez anunció que la amenaza de Jorge Rodríguez, que promoverá acciones legales contra los promotores del referéndum revocatorio, constituye un crimen de persecución política conforme al artículo 7.1 y 2 del Estatuto de Roma, y obliga a Tarek William Saab a iniciar de oficio una inmediata investigación de esta situación. Recordemos que Jorge Rodríguez en rueda de prensa anunció acciones legales contra los promotores del revocatorio. Dice Walter Márquez durante la mañana de hoy que el derecho al revocatorio está consagrado en la doctrina de los padres de la Iglesia y de la patria desde el 19 de abril de 1810, y además está presente en el artículo 72 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que garantiza el derecho a revocar los cargos de elección popular.
Jorge Rodríguez, en vez de pretender intimidar a quienes solicitamos el referendo revocatorio, debe ponerse a derecho en la Fiscalía del Corte Penal Internacional al estar entre la lista de los 11 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro denunciados por 6 jefes de Estado parte el 27 de septiembre del 2018 por crímenes de lesa humanidad. Así que si Jorge Rodríguez insiste en sus acciones legales, va a cometer un nuevo delito que está siendo calificado por el Estatuto de Roma. Y localizaron la embarcación desaparecida en Vargas. Todos los tripulantes están a salvo. Las autoridades localizaron al día de hoy la embarcación Mayrita, desaparecida la semana pasada en las costas del estado Vargas. De acuerdo a las informaciones de la Capitanía General de La Guaira, todos estos ocupantes se encuentran en perfecto estado. El capitán José Matos y los marineros Benjamín Beley y José Luis Marín fueron encontrados por unos pesqueros en el mar abierto. En tal sentido, la Guardia Nacional Bolivariana remolcó el Mayrita hasta La Guaira, lugar de su origen. Hasta el momento no hay más detalles sobre este suceso o el estado de salud específico de los ocupantes. De igual forma, pues existen las versiones que apuntan que la nave perdió rumbo tras la explosión de una de sus baterías. Bueno, otra raya más para el tigre, pudiéramos decir. El gobierno de Belice aprobó la imposición del requisito de visa a los venezolanos que quieran ingresar a su territorio, según lo señalan medios locales de ese país. La exigencia de visa alcanza también a los ciudadanos procedentes de Ecuador y República Dominicana. De acuerdo a los medios locales, la medida se acordó en gabinete celebrado el día de ayer, en el cual se instruyó al Ministerio de Inmigración a tomar las medidas correspondientes. Aún se desconocen los términos del nuevo requerimiento y cuándo entrará en vigor, así que Belice se suma a la lista de países que impone el requisito de visa a los venezolanos. El último fue México, desde el pasado 21 de enero, que exige el documento a personas procedentes de Venezuela para turismo, tránsito, negocios, estudios o actividades deportivas. Belice señala la existencia de un creciente número de migrantes que llegan a su país, al aeropuerto internacional Philip Gibson, desde Panamá, a través de vuelo de una empresa aérea, y utilizan el territorio como punto de tránsito para moverse hacia el norte del continente. El anuncio de la exigencia de visa llega después de la detención de 38 venezolanos que llegaron a Belice por el aeropuerto Philip Gibson el 19 de enero y fueron incomunicados y aislados, de acuerdo a la denuncia realizada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Leo Bradley, quien señaló que algunos tenían como destino final México. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, el audio de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a John Camacho, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, a Lance Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.